Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. ¿Cuánto creéis vosotros que nos queda para llegar finalmente a una altcoin season? Bien, en este caso me gustaría dar un poco mi opinión, sobre todo mi posición en estos momentos con algunas de las altcoins y cuál es la mentalidad que tengo para estas próximas semanas. Más que nada para que entendamos si realmente en el corto plazo, medio plazo, es decir, para las próximas semanas o incluso meses, podríamos tener un esperado bull run no solamente de Bitcoin, que creo que no hace falta ya ni mostrar ningún gráfico, sino en realidad con las altcoins, porque llevamos prácticamente desde marzo con un mercado que no ha hecho más que decepcionar. Incluso yo en estos momentos, al igual que todos vosotros, estamos en pérdidas en muchas de las altcoins. Hay muy pocas que se han salvado a lo largo de estos últimos meses. Y en este caso me gustaría dar principalmente mi opinión con la situación actual de Bitcoin, pero más en concreto con las altcoins. Como bien veis, en Bitcoin en realidad tampoco tenemos mucho que comentar. Seguimos dentro de este pequeño canal bajista que viene más o menos desde finales del mes de febrero, es decir, llevamos prácticamente estancados en el mismo rango hasta el día de hoy, 225 días. Yo la verdad que estoy bastante cansado en realidad de este rango y me gustaría, por supuesto, que Bitcoin finalmente lo rompa, y sigo con la certeza de que vamos a romper este rango e incluso vamos a romper por encima de los 73.000, 74.000 dólares y vamos a seguir subiendo. Obviamente aquí ya será una incógnita por encima de los 74.000 dólares hasta dónde podría subir Bitcoin, pero para mí esto es simplemente una realidad. Tardemos una semana, 3 semanas o un mes, aquí en este caso yo personalmente creo, en este caso con Bitcoin, con certeza de que podríamos romper all time high y a partir de ahí intentar descifrar algunos niveles a los que podemos llegar. Yo personalmente como primer nivel más importante tendría los 80.000 dólares y a partir de ahí ya podríamos empezar a fantasear con esos queridos 100.000 dólares por moneda de Bitcoin. En este caso tenemos un Rainbow Chart, que esto no quiero ni mucho menos que os lo toméis a broma, ¿no? Parece un dibujo hecho por un niño, pero en este caso sí que tenemos en este dibujo que os acabo de enseñar algo muy importante. Es en este caso una gráfica algorítmica. Lo que pasa es que se dibuja con varias líneas para intentar descifrar en este caso cuando Bitcoin se encuentra en una zona de sobrecompra y cuando en este caso estaríamos en una zona de sobreventa. Bien, este es el precio original, bueno, este es el gráfico original y luego tenemos otro del año 2023. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el original. Como bien veis, después del halving, unos meses después, el precio se dispara y llega en este caso a la zona alta de lo que sería el arco iris, ¿no? En este caso, por encima de los colores amarillo, naranja y rojo. Eso lo que quiere decir simplemente es que el precio se encuentra en un nivel de sobrecompra muy grande, con lo cual lo ideal corto o medio plazo sería reaccionar con ciertas correcciones para luego volver a retomar la subida. Bien, pues nosotros, como podemos ver, desde 2023 hasta el pico de marzo no nos hemos en realidad ni acercado a esos niveles. Como bien vemos, en el año 2020 tuvimos el halving y luego el precio tardó un tiempo hasta finalmente darnos nuestro movimiento alcista, subiendo prácticamente desde 10.000 dólares hasta pues más o menos los 70.000. Bien, en este caso hemos subido prácticamente desde, vamos a decir, los 16.000 dólares hasta los 74.000, pero en realidad en cuanto a la escala algorítmica, como bien veis, nos hemos quedado muy por debajo de los niveles estipulados, con lo cual yo creo personalmente que el bull run como tal lo tendremos cuando Bitcoin se acerque sobre estos niveles, que para mí coincidiría con un Bitcoin por encima, en este caso, de la zona de los 74-75.000 dólares, que ahí es en realidad cuando muchas de las altcoins yo creo que a partir de ahí empezarían a tener una tendencia mucho más alcista. Pero no nos vamos a olvidar de los datos. Los datos, quitando a Bitcoin y un par de altcoins, son muy negativos. En realidad, si por ejemplo nos fijamos en Ethereum, que ha estado haciendo desde que ha salido su ETF, como bien veis, no ha hecho más que perder volumen. Los ETFs de Ethereum se lanzaron a finales de julio, comienzos de agosto, y como bien veis, aquí podemos ver el volumen negociado en ETFs de Ethereum. Bien, pues en este caso en la salida estuvimos hablando de unos 1.000 millones, pero es que si nos fijamos, durante este último mes estamos hablando de volumen en Ethereum prácticamente de 100, 150, 200 millones de dólares movidos en el mejor día del mercado, pero es que si nosotros nos fijamos en los flows, es decir, las entradas y las salidas de ETFs en Bitcoin, bueno, es que no
no quiero hablar de números, pero la verdad es o sea, fijaos que solamente en la salida del ETF de Ethereum hablamos de outflows, es decir, salidas en el primer día de casi 500 millones de dólares. Posteriormente 200, 100, 150 y si nos fijamos durante este último mes estamos hablando de salidas de 80, entradas de 40, de 30, de 60, salidas de 30, salidas de 50, entradas de 10 millones, entradas de 18 millones, salidas de 15 millones, es decir, el ETF de Ethereum no está pillando nada de FOMO y eso en realidad lo podemos ver en la gráfica de Ethereum, que si nosotros seguimos ahora mismo en una temporalidad diaria veremos que Ethereum está por debajo incluso del mínimo de 5 de julio, lo retesteamos y como bien veis seguimos acumulando por debajo de esa zona. Yo personalmente creo que el bull run, lo que vendría a ser el movimiento más grande del mercado, vendría dado por Ethereum, porque es la segunda altcoin más importante del mercado. En este caso, cuando supere la zona de los 2.800 dólares, a partir de ahí sí que podríamos iniciar un tramo al alza que nos llevaría hasta los 4.000. Pero es cierto también que en este caso Ethereum va con tanto retraso que se está incluso notando en el Total 2. Como bien veréis, aquí tenemos los niveles. Fijaos en el máximo del 25 de agosto. Aquí estamos hablando en este caso de un dato muy importante. El Total 2, para los que no sepáis qué es el market cap total de las criptos excluyendo a Bitcoin, con lo cual en este caso pues entendemos que el Total 2 tiene un gran peso sobre el mercado. Aquí lo curioso es que veáis que justo el 25 de agosto el precio rompe más o menos los 960.000 millones, en septiembre tocamos esa misma zona y caemos de forma muy agresiva. Si nosotros nos vamos al Total 1, fijaos dónde se encuentra en estos momentos el precio, estamos muy cerquita de nuevo de esos máximos de agosto y no solamente eso, fijaos en el Total 3 que está prácticamente rozando los máximos del 25 de agosto, con lo cual podemos sacar una conclusión muy sencilla, que en este caso Ethereum está yendo con mucho retraso respecto al mercado general, con lo cual yo creo que ahora mismo lo que sería corto o medio plazo convendría exponernos a mejores altcoins que estén performeando mucho mejor a diferencia de lo que está haciendo la gráfica de Ethereum, porque lo que vas a hacer durante estas próximas semanas será perder dinero. Por otro lado tenemos la dominancia en Bitcoin, que bueno, vamos a decir que ha formado parte de un papel muy fundamental estos últimos meses. Y aquí tenéis el ciclo de la dominancia, para que entendamos un poco los movimientos, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica que la vamos a quitar y nos vamos a quedar solamente con esta. Como bien veis, la dominancia en Bitcoin desde septiembre de 2022 no ha hecho más que subir, subir, subir y subir. Aquí es donde nosotros podemos entender que muchas altcoins han estado muy retrasadas respecto a la gráfica de Bitcoin, como podría ser Cardano contra el par de Bitcoin. En este caso, si lo vemos, como bien veréis, está en mínimos. Por otro lado, tenemos muchas gráficas similares a la de Cardano. No es ni mucho menos por menospreciar lo que ha hecho Cardano, pero ocurre lo mismo con Polkadot, con Matic, incluso con Ethereum y muchas monedas que existen desde el año 2019, 2020 aproximadamente. Es decir, no pueden recuperar niveles frente a Bitcoin. Ahora mismo estamos en esta situación, para que bueno, simplemente entremos en contexto. La dominancia de Bitcoin no está haciendo más que subir, ¿no? Con lo cual, en realidad, cada caída que tiene la dominancia en Bitcoin, como bien veis, reaccionan muy bien las altcoins, pero si la dominancia en Bitcoin para las próximas semanas va a seguir subiendo, esto quiere decir que seguimos en una mala situación con altcoins, con lo cual lo ideal sería esto de aquí, que la dominancia baje y que el precio de Bitcoin suba, con lo cual las altcoins van a subir muy muy rápido. De lo contrario, seguimos con las primeras tres suposiciones. La dominancia en Bitcoin sube, el precio de Bitcoin sube, en este caso el precio de las altcoins baja. La dominancia sube, el precio de Bitcoin cae, las altcoins bajan muchísimo. Aquí es cuando la dominancia en Bitcoin lateraliza. Bitcoin lateraliza y aquí las altcoins están en una fase de acumulación donde ya vemos algunas que empiezan a distribuir de forma muy agresiva. Nosotros en realidad no queremos ninguna de estas tres fases, sino que queremos estas tres de abajo. Obviamente las que más nos interesa sería que la dominancia baje de forma muy agresiva mientras Bitcoin a la vez está subiendo, porque así las altcoins estarían subiendo muchísimo más. Pero lo cierto también es que en este caso ha cambiado mucho la situación del mercado frente al año 2021. Yo creo que esto es un hecho y quien no lo sepa ver, pues yo creo sinceramente que tiene que abrir un poco los ojos. Yo sinceramente me he comido muchas caídas, he perdido mucho dinero este ciclo por no haber tomado buenas elecciones. ¿Qué significa tomar una buena elección? Bueno, pues aquí nos podríamos ir, por ejemplo, a alguna altcoin que ha vivido ya varios ciclos, como por ejemplo podría ser Matic. Matic desde septiembre, octubre, cuando inició Bitcoin, el bull run tuvo una subida muy fuerte, donde vimos una subida en este caso de un 150%. ¿Cuál es
es el problema? Que mientras Matic estaba subiendo, Bitcoin ha estado subiendo mucho más que Matic, con lo cual Matic contra el par de Bitcoin ha estado cayendo, y si nos fijamos ahora mismo, desde los mínimos de octubre de 2023, Matic tiene una revalorización de un 20% a la baja, es decir, estamos perdiendo capital mientras Bitcoin sigue en $63.000. Si tú hubieses comprado Matic con Bitcoin en $25.000, tú ahora mismo estarías perdiendo un 20% de tu dinero, y eso en realidad no nos entra en la cabeza. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues ya lo hemos explicado en varias ocasiones. No estamos en altcoin season, sino que prácticamente la mayoría del dinero se está destinando a stablecoins, a monedas con narrativas fuertes y, en último lugar y lo más importante, a Bitcoin. De hecho, aquí tenemos una pequeña gráfica, un índice que nos muestra los retornos de las 50 monedas más grandes del mercado durante los últimos 90 días. Y fijaos que esto está bastante repartido, 25 y 25. Estamos teniendo monedas como por ejemplo Filecoin, Monero, Cardano, Cronos, por ejemplo Mantle, Uniswap, Ethereum Classic, VeChain, Link, Bonk y muchas otras que están teniendo una pérdida de un 20% durante los últimos 3 meses. Si nosotros nos vamos a la gráfica de Bitcoin, ¿qué ha ocurrido estos últimos 3 meses? Pues en realidad nada, estamos ahora mismo en octubre, con lo cual estaríamos hablando de septiembre, agosto y julio. Si nosotros nos vamos a julio, Bitcoin ahora mismo está a una diferencia de un 10, un 15% frente a los mínimos de julio, y si nos vamos a los máximos de julio, estamos ahora mismo a una caída de un 9% frente a esos máximos, es decir, estamos en medio del rango frente a los mínimos y los máximos, como bien veis, sobre la zona de los $63.400. Pero mientras eso ha estado ocurriendo, las altcoins han estado cayendo más de la cuenta, con lo cual aquí es donde nosotros tendríamos que estar intentando buscar cuáles podrían ser las mejores altcoins, como por ejemplo lo han sido Sui, Bitensor, Aave, WIF o muchas otras similares. Es decir, destinar nuestro dinero a monedas que ahora mismo están teniendo una mejor gráfica, pero sin desviarnos del tema. Este vídeo no se trata de buscar monedas fuertes frente a monedas débiles, sino se trata de encontrar cuál podría ser el momento oportuno en el que las altcoins podrían comenzar a subir. Aquí tenemos una pequeña lista de las noticias más importantes del mercado. Como bien sabréis, tenemos durante esta semana inflación en Estados Unidos. Los datos de inflación, los datos económicos en Estados Unidos son muy importantes para el mercado de las criptomonedas y afectan de una forma bastante agresiva, en este caso, a los resultados y a las subidas y caídas de las criptomonedas. Bien, pues aparte de la inflación, tenemos datos de subidas de tipos de interés. La siguiente reunión va a ser muy importante por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es en este caso en noviembre. Y no solamente eso, sino que además en noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos para, en este caso, ver quién se queda como presidente, o nuestra amiga Kamala o nuestro amigo Trump, con lo cual vamos a tener dos fechas claves con las cuales nos pueden ayudar a que las altcoins suban. Pero lo más importante es en realidad identificar, en este caso, el tema de la altcoin season. Bien, pues aquí iríamos a buscar, en este caso, cuál podría ser el nivel de resistencia en el que Bitcoin, en cuanto a dominancia, pueda frenar. Pues la zona en la que puede frenar es el 60% de dominancia, que es el momento en marzo de 2021 cuando inicia la caída, con lo que ocurrió en este caso con Luna y posteriormente con la caída de FTX, con lo cual ese es el nivel del 60% en cuanto a dominancia de Bitcoin. Yo personalmente creo que nos va a servir como un muy buen nivel. Por otro lado tenemos el Total 3, que para mí en estos momentos tiene muy buena pinta. Si el Total 3 ya una vez ha roto esta línea de tendencia bajista en un gráfico semanal, como bien veis, y conseguimos consolidar por encima de 612.000 millones de dólares en market cap, yo personalmente pienso que iniciaríamos un tramo al alza, que nos llevará más o menos a este nivel y posteriormente al segundo nivel, que serían los máximos de mayo de este mismo año, y por supuesto como último nivel los máximos de marzo. Aquí lo ideal sería fijarnos en las monedas más fuertes, que son las que ya se encuentran o rozando los máximos de abril o rozando en este caso los máximos de marzo. Tenemos muchos ejemplos que hemos estado viendo estas últimas semanas. No hace falta, creo, recordarlas con todos vosotros, porque no quiero que los vídeos en general se hagan repetitivos, pero yo personalmente lo que haría durante estas próximas semanas sería destinar mi dinero a las mejores monedas del mercado, y a partir de aquí yo creo que también sería bastante interesante analizar por lo general los ecosistemas.
ecosistemas. Fijémonos en el ecosistema de Ethereum. Si os fijáis en estos momentos, frente al máximo de noviembre en 2021, que tenía un TVL de 100.000 millones de dólares, ahora mismo estamos únicamente en 49, es decir, prácticamente la mitad. Por otro lado, Tron se está manteniendo muy bien. Solana no se acerca prácticamente a los máximos de 2021, frente a esos 10.000 millones bloqueados. La Binance Smart Chain, ni hablemos de ella, está en la completa miseria. Pero es que si luego nos vamos a otros ecosistemas, como podría ser Arbitrum, tiene muy buena pinta. Y por otro lado tenemos algunos como por ejemplo Sui, que no hace más que subir, o incluso Aptos, que también se encuentra en máximos históricos en cuanto a dinero bloqueado dentro de su ecosistema. Con lo cual yo creo que si el mercado empieza a subir, las mejores monedas, las monedas en realidad que más profit nos van a dar, van a ser estas. Como bien veis, Sui en el día de hoy se encuentra en 2.06 dólares y desde los mínimos en la zona de los 0,5 lleva una revalorización de un 330%. Esos mínimos los encontramos en el 6 de agosto. Pero pongamos el hipotético caso que tú en lugar de comprar Sui compraste Link. Link únicamente ahora mismo lo tendrías con un profit de un 44%. Por un lado, Sui te está regalando un por 4, por otro lado, Link en este caso te está dando únicamente un rendimiento de un 40%. De la misma forma que lo podríamos ver con Cardano. Ese mínimo del 6 de agosto ahora mismo te está dando un profit únicamente de un 30%. Por otro lado, tendríamos monedas como Bitensor, que desde esos mínimos del 6 de agosto en estos momentos te están dando una revalorización de un 273%. Un poco a lo que quiero llegar con este vídeo es que yo personalmente creo que sí que vamos a vivir en este caso no un altcoin season como tal, de forma muy agresiva, de la misma forma que vimos en el año 2021, porque yo creo que el mercado ha aprendido mucho, está evolucionando, estamos viendo que ya no se está destinando la misma cantidad de dinero en general en la mayoría de los proyectos. Como bien veis, ya no han recibido en estos momentos la misma atención que tuvieron hace 2, 3 o incluso más años, pero estamos viendo nuevas monedas con muy buenos casos de uso que a la mínima tienen subidas muy explosivas. Yo personalmente no lo considero altcoin season, porque para que un mercado se considere en este caso en altcoin season, prácticamente el 75% de las monedas tendrían que estar performeando mucho mejor que Bitcoin. Es decir, casi todas las monedas tendrían que estar ahora mismo un por 2 mínimo, un por 3 desde sus mínimos. Y esa no es la situación. Cardano está casi en mínimos, Polkadot está casi en mínimos, Matic igual y por otro lado Atom igual, por simplemente poneros 4 ejemplos. Pero por otro lado tenemos a Tao, que lleva un por 3, tenemos a Sui, que lleva un por 4, tenemos a Sei, que lleva un por 2, tenemos a Render, que también lleva un por 2, tenemos a Fed, que lleva un por 2 desde los mínimos del 6 de agosto. Así que respuesta, ¿estamos ahora mismo en un mega bullrun alcista de altcoins? La respuesta es que no. ¿Vamos a vivir una situación igual que en el año 2021? Yo personalmente creo que no, pero aún así creo que vamos a vivir una tendencia alcista muy buena en altcoins y creo que lo ideal sería que aprovechaseis las mejores monedas del mercado. Así que chicos, chicas, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos a la próxima.